Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy tenemos la grandísima suerte de contar con la presencia de la profesora Rocío Fernández Ballesteros, catedrática emérita de Evaluación Psicológica de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias y académica de número de nuestra querida Academia de la Psicología de España. Muchas gracias, profesora Fernández Ballesteros, gracias a los académicos presentes, gracias presidente y desde luego gracias a todos ustedes por acompañarnos. La verdad es que no es fácil presentar brevemente a una mujer como Rocío, con una extensa e intensísima labor científica y académica que sigue ejerciendo de forma muy activa y que ha combinado a lo largo de toda su vida con importantes responsabilidades universitarias y también en instituciones de máximo prestigio a nivel nacional e internacional. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Psicología y en Sociología por la Universidad Internacional de Estudios Sociales de Roma y especialista en Psicología Clínica, la profesora Rocío Fernández Ballesteros cuenta con más de 300 publicaciones y numerosos libros y proyectos de investigación financiados que avalan su impresionante labor científica e investigadora. Es difícil resaltar algo entre tanto que resaltar, pero quizás habría que comenzar diciendo lo que todo el mundo sabe que ha sido en España nuestro referente de la evaluación psicológica. Fundadora y primera presidenta de la Sociedad Española de Evaluación Psicológica y de la Asociación Europea de Evaluación Psicológica. Fundadora y directora de la revista de Evaluación Psicológica, convertida en el European Journal of Psychological Assessment. Y ahora, por supuesto, recordar que también fue la autora de los manuales de evaluación psicológica con los que nos formamos muchísimos de los que estamos ahora trabajando en psicología, y hoy se siguen formando numerosos de nuestros alumnos y generaciones enteras de psicólogos. Pero además de este papel decisivo en el área de la evaluación psicológica, desde hace ya años la profesora Fernández Ballesteros ha desarrollado un destacado papel en docencia e investigación sobre el tema del envejecimiento. No en vano, durante 10 años dirigió el Máster de Gerontología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y el programa para mayores durante 7 años. Y actualmente hay que decir que su equipo de evaluación y envejecimiento ha desarrollado investigaciones claves en este campo sobre temas tan relevantes como la plasticidad cognitiva, los estereotipos sobre la vejez o los factores psicológicos y la longevidad. No crean ustedes que esta labor científico-académica le ha impedido implicarse en otras responsabilidades universitarias añadidas o trabajar en otras instituciones de prestigio científico y aplicado en el campo de la psicología. Muy al contrario, ha sacado tiempo para todo. Ha asumido, entre otras responsabilidades, la de ser directora del departamento y decana de la Facultad de Psicología de la Autónoma. Y además, internacionalmente, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, asociación en la que, por cierto, también ha presidido la División de Evaluación y la División de Gerontología Social. Fundadora y directora del Grupo de Psicogerontología de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos y, por supuesto, como no se puede decir todo, hay que decir también que ha sido experta, consultora y evaluadora de programas en distintas entidades internacionales de grandísimo prestigio como la ONU, la OMS o la UNESCO. Como bonito broche de esta impresionante carrera, en el año 2019 fue nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. En la placa que le dedicaron se referían a ella como la primera mujer psicóloga en recibir un doctorado honoris causa dentro del sistema universitario español. Se referían a ella como la persona que eligió el morado como color de los académicos y como la psicóloga que retó al tiempo. Así pues, es un honor y un placer presentar a la profesora Fernández Ballesteros y su conferencia titulada Comportamiento y longevidad, primeros resultados desde el proyecto SIBEL. Cuando quiera, profesora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia. Muchas gracias, muchísimas gracias a ti por tu presentación y por supuesto muchas gracias a la Academia,
a su presidente y a los miembros de la Junta Directiva por haberme invitado una vez más, porque soy un poco pesada con el tema de la longevidad, en el sentido que, bueno, mi primera parlamento que aparece en este texto, que es digamos, el Psicología para un Mundo Sostenible, volumen 1, pues está, digamos, la primera disertación sobre el tema de la longevidad, ¿no? Cosa que, bueno, de alguna manera es un indicador demográfico y relativamente poco utilizado como indicador de conductas positivas, ¿no? También quisiera agradecer a las personas que nos acompañan hoy por estar aquí. Yo espero no defraudarlas, porque lo que sí voy a pretender es dar datos, y dar datos elaborados por el equipo de investigación, digamos, que estamos trabajando hace ya muchos años, ¿no? Y yo creo que los datos ponen de relieve, tal vez es un paso más, para hablar de la predicción de conductas sobre la longevidad. Es decir, que de alguna manera el comportamiento humano está haciendo una predicción o puede hacer una predicción sobre la larga vida en los individuos y en las poblaciones. Así que empiezo, si me permites. Quisiera primero hacer un recorrido por lo que voy a decir, ¿no? Primero volver a hablar sobre el tema de longevidad y comportamiento. Me parece que es, digamos, en este momento mi obligación, puesto que, digamos, tenemos un proyecto de investigación sobre este tema y viene a cumplir los objetivos que uno tiene a nivel de investigación. Evidentemente, la hipótesis básica es el comportamiento humano permite explicar en cierta medida, y esa medida es la que desearíamos llegar a precisar, la supervivencia y la longevidad. Voy a presentar una breve justificación teórica y metódica. Voy a hacer una breve descripción también del proyecto Psibel y de sus bases teóricas y metodológicas de este proyecto. Voy a después pasar de alguna manera, a presentar los datos, que ya son datos empíricos, algunos de ellos mediante metaanálisis y algunos de ellos mediante investigación de bases de datos, de grandes bases de datos de envejecimiento, para examinar y para focalizar, por un lado, hábitos saludables, por otra parte, el funcionamiento intelectual, los factores comportamentales, la personalidad, factores motivacionales, etc. Y finalmente también, porque es otra dedicación importante, es observar los cambios que producen las intervenciones comportamentales. Y luego haré algunas breves conclusiones. Permítanme que les diga por qué en este momento, porque parece siempre es importante el envejecimiento, pero en este momento déjenme que pueda relatar una especie de cronología de lo que va a ocurrir a nivel de envejecimiento, ¿no? En el 2050 la población mundial de personas mayores será más del doble de la actual y alcanzará 2.100 millones. En segundo lugar, en el 2050 también habrá más del doble de personas mayores de 60 años que de niños menores de 5 años y superarán en número a los adolescentes y a los jóvenes. En el 2050, casi el 80% de las personas mayores de todo el mundo vivirán en países menos desarrollados. Digamos que tenemos que también atender a estos aspectos socioeconómicos cuando hablemos de envejecimiento. Y bueno, concluyendo, el objetivo necesariamente pasa por todo ello, pasa por promover el envejecimiento activo y saludable. Y esencialmente trabajar con un modelo socioconductual, y los psicólogos debemos ser conscientes de la enorme influencia de la conducta en la salud. Evidentemente eso es algo bien conocido, pero también en la longevidad.
Digamos que es una pequeña presentación de Psibel. Psibel contiene una serie de submuestras y muestras y resultados. Digamos, es el aspecto conceptual y metódico que requiere este estudio, ¿no? Y por tanto fue concedido como decía, por el Ministerio, de alguna manera con una, digamos, esta era la bitácora de a bordo, ¿qué íbamos a hacer, ¿no? Estudios preparatorios. Todos ellos deberían empezar con un metaanálisis, como está ocurriendo, aunque evidentemente pueden imaginar que no estamos, digamos, concluyendo todavía nada, ¿no? Estudios de gemelos para poder comprobar los efectos interactivos, esperamos, entre la genética y el ambiente con la conducta. Ese es un planteamiento teórico y metodológico al mismo tiempo. Por otra parte, estudios longitudinales como el que vamos a presentar hoy aquí, el HRS, ¿no? Con el objetivo de trabajar también interactivamente en relación con la salud, con la sobrevivencia y con las variables comportamentales. También, como les decía anteriormente, el hecho de que hayamos trabajado durante muchos años sobre programas de mejora del envejecimiento, llamados de envejecimiento activo o de vivir con vitalidad, como prefiramos, pues bueno, el seguir esas promociones. En este momento estamos siguiendo una promoción que empezó a trabajar con programas de envejecimiento activo en el año 96. Por tanto, tenemos datos de mortalidad, tenemos una serie de datos que son difíciles de tratar por las dificultades digamos, de la ley, no dificultades, sino la ley de protección de datos, que muchas veces impide bucear sobre bases de datos. Por otra parte, evidentemente tenemos una llamada a lo que podríamos considerar conceptualmente y por tanto pues eso sería el final de lo que vamos a referirnos hoy. Así pues, el estudio Psibel contiene estudios empíricos actuales, estudios metaanalíticos, concretamente estudios metaanalíticos de hábitos saludables, de funcionamiento intelectual, estudios empíricos en bases de datos, los factores comportamentales de personalidad y de control, y estudios de valoración de intervenciones. Fíjense que es, digamos, un listado evidentemente tal vez excesivo, y yo pretendo no aburrirles demasiado y no ser demasiado extensa en lo que presente. Quisiera presentarles el equipo de investigación. Tenemos a la profesora doctora Araceli Maciá, a la profesora Lourdes Pérez Ortiz, al doctor Manuel Rivera Casado, a Alfonso Cruz Jefón, que es geriatra Hospital de Ramón y Cajal, Giovanna Caprara de la UNED, María Ángeles Molina de la Universidad Francisco de Vitoria, Macarena Sánchez Izquierdo de la Universidad de Comillas. Ella es la coordinadora en este momento está siendo la coordinadora de este proyecto, la profesora Marta Santacreu de la Universidad Europea, y tenemos una profesora en México que está tratando de reproducir lo mismo que estamos nosotros haciendo en España en México, puesto que ella comenzó también estos estudios, la mayor parte de estos estudios los empezó con nosotros. Bien, muy brevemente, este es un proyecto de la Agencia Estatal de Investigación concedido en el 2019 y bueno, lo que voy a pasar a una visión histórica y breve del envejecimiento poblacional e individual. Y quisiera resaltar esto, es decir, voy a ir saltando de lo poblacional a lo individual porque me parece que los psicólogos parece que estaríamos o estuviéramos más interesados en lo individual, pero muchas veces hay que echar una mirada a qué es lo que ocurre poblacionalmente. Entonces, la primera mirada que yo quiero echar, y cuando empiezo una charla sobre envejecimiento y longevidad, lo que quiero es remontarme
más allá de los fenicios, es decir, esto es un estudio, es decir, es la evolución de la esperanza de vida en el mundo desde la edad de bronce hasta finales del siglo XX. Es decir, todavía no hemos llegado al siglo XX. Y como ven, hay una estabilidad extraordinaria a todo lo largo de la historia hasta el siglo XIX. Permítanme que les presente esta transparencia que habla de qué es lo que ocurre con la esperanza de vida, que ha pasado, perdonen, tal vez debería haber puesto de relieve esto, ¿no? Que ha pasado de una esperanza de vida de 36 años, digamos, como media entre hombres y mujeres, a el siglo XX, que hemos llegado en España concretamente a 80 años. Esperanza de vida duplicada, prácticamente duplicada, y yo creo que eso es poner de relieve claramente que la especie es una especie biofílica, que es una especie realmente extraordinaria, y bueno, y que también nuestra sociedad, o la sociedad que nos hemos querido dar, ha caminado por unas rutas, por lo menos poblacionalmente importantes. Si me permiten, la segunda cuestión, que era ya, esta se lo anunciaba, esto es la esperanza de vida en mujeres a lo largo desde 1850 a el 2005, ¿verdad? Bueno, ven que es una asíntota, ¿verdad? Se ve claramente que esto no ha cambiado. El COVID ha influido evidentemente en la esperanza de vida. Aún faltan, digamos, tener suficiente vista atrás para que podamos decir algo más de lo que decimos en este momento. Pero lo que yo quisiera pararme un minuto solamente para hablar de qué pasó en el siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX empieza digamos, a prolongarse la esperanza de vida? Y ocurre al hilo del descubrimiento de la importancia de las fiebres puerperales y de la asepsia y de la higiene y de lavarse las manos. Fíjense que eso es lo que en este momento es un factor protector hasta del COVID, ¿no? Lógicamente. Con esto quiero decir que son conductas las que influyen en esa fulgurante o esa, digamos, establemente sostenida e incrementada esperanza de vida. A mí me parece que es importante resaltarlo, ¿no? Porque evidentemente lavarse las manos, uno tiene que saber que se tiene que lavar las manos, es un comportamiento motor, ¿no? Alertado por conocimientos, claramente. Pues bien, si nos vamos esto ocurrió poblacionalmente, esto ocurrió en Viena, evidentemente en 1800, me parece que eran 70 o 72, creo recordar, estoy diciéndolo de memoria, pero yo quisiera ver qué ha pasado con la especie desde el nacimiento, desde los primeros pobladores, ¿no? ¿Y por qué me interesa a mí esto, no? Bueno, pues porque ahora quisiera hablar del incremento de características intelectuales, ¿no? Y ven, aquí está una especie de caracola. He pretendido buscar una cosa tal vez un poco complicada, pero fíjense los inventos, ¿no? El fuego en el 790.000 antes de Cristo, el arado en el 8500 antes de Cristo, la rueda en el 3500, la imprenta en el 144, etcétera, etcétera, hasta llegar a la web. Y en este momento podríamos establecer nuevos inventos y nuevos inventos en relación con la salud, como las vacunas, ¿no? Fíjense que si esto lo ponemos en relación con la recta o la recta asintótica de la esperanza de vida, nos encontramos algo muy parecido, ¿no? Pero es más, es decir, esto evidentemente es el incremento de la esperanza de vida que yo les mostraba anteriormente, pero si es que se parece o se parecería a digamos, el incremento de la inteligencia a lo largo del siglo XX. Este es el efecto Flynn,
Y tenemos también el incremento de las aptitudes mentales, ¿no? Que efectivamente hay aptitudes que han decrementado a lo largo del siglo XX, como por ejemplo pues, las operaciones aritméticas sencillas, pero la mayor parte de las aptitudes mentales se han incrementado. Bueno, lo que he pretendido exclusivamente es decir inteligencia, conducta, son o sea, aspectos individuales, psicológicos, 100% están completamente asociados a la esperanza de vida y a la vida humana, ¿no? Y al desarrollo humano. Bien, si me permiten ya, volvería a tomar el aspecto individual, porque fíjense que no habrá manera de estudiar el tema de la longevidad y de la conducta si no tenemos en cuenta condiciones claramente interactivas. Es decir, nuestra vida, no se puede decir que digamos, la vida o la salud depende de un factor exclusivamente, depende de la conducta que está en interacción con el ambiente y el ambiente que está interactivamente relacionada con los aspectos y condiciones socioambientales. Y eso no lo podemos negar, con lo cual es un objetivo de investigación extraordinariamente complejo y bueno, yo creo que tenemos que tenerlo también en cuenta a la hora de tratar de explicar las condiciones, como digo, individuales, ¿no? Entonces aquí tendríamos, está basado en Baltes y Baltes y concretamente en mecanismos adaptativos de selección, de optimización y compensación a lo largo de la vida, pero está claro y a nivel de niveles, pues nos basamos en Bronfenbrenner, pero aquí tendríamos la interacción permanente de la persona en su contexto con factores distales, proximales, con microniveles y macroniveles, que todo ello interactúa y nos permite tener una buena salud. Es decir, la salud se explica a través de todos estos factores y, por supuesto, he añadido longevidad como que tenemos que tener en cuenta todo ello a nivel individual, a nivel psicológico, a nivel individual, para explicar longevidad. O sea, se requiere sin duda una metodología interactiva y más bien, como decía Bandura, transactiva. Pues bien, pasando a dar un punto más, la pregunta ahora es ¿cómo consideran los biodemógrafos o qué consideran los biodemógrafos sobre la longevidad? Bueno, ¿y qué debemos preguntarnos nosotros, ¿no? Bueno, pues miren, los biodemógrafos indican que entre un 20 y un 25% de la variación de la duración de la vida adulta puede ser atribuida a variaciones genéticas o intrínsecas, añade la OMS, entre los individuos. Bueno, ello deja evidentemente un 75, un 80% para la atribución a las condiciones externas socioambientales llamadas extrínsecas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y la conducta? Me pregunto yo. ¿En qué medida el comportamiento humano, porque está tasado evidentemente con datos empíricos, lo que nos dicen los biodemógrafos, pues en qué medida el comportamiento humano explica la longevidad, la salud, la mortalidad? Despejar esto, a mí, esta pregunta me parece que es esencial para nosotros como psicólogos y evidentemente para el ser humano en general, no solo para nosotros, ¿no? Pues bien, en resumen, intento añadir el comportamiento humano, tanto el expresado en la conducta manifiesta como todos aquellos atributos y procesos humanos, los hábitos de conducta, las aptitudes mentales, la personalidad, el control, la autoeficacia, etcétera, y que pudieran ser factores explicativos de la longevidad. ¿Y cuáles serían ellos? Si me permiten, presentaría aquí la importancia, antes de presentar esto, querría presentarles la importancia del comportamiento resaltada últimamente por la OMS, que creo que es notable, porque la OMS ha cambiado en los últimos 5 años. Quien conozca los
sus definiciones de salud y demás, pues ha habido un cambio, ¿no? Entonces, define desde el 2015, 2017, 2019 ha hecho un cambio, yo creo, importante, ¿no? Por lo menos para esta conferencia que estoy dando, ¿no? Que por una parte define el envejecimiento saludable como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar a la vejez, en la vejez, perdón, y que comprende los atributos relacionados con la salud de una persona y ser y hacer lo que es importante para ella. Y se pregunta cuáles serían los componentes causales. Y fíjense que dice, la capacidad intrínseca se compone de las capacidades intrínsecas de la persona, es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales con que cuenta una persona. Pues añade digamos, esta imagen que, bueno, añade aspectos como la emoción, como la resolución de problemas, es decir, ahí tenemos todos los aspectos comportamentales y le está dando un valor explicativo o potencialmente explicativo al menos, ¿no? Evidentemente no dice qué parte de la varianza en la longevidad está explicada por estos factores, pero yo creo que es un enorme, digamos, un enorme salto digamos, de explicación de conocimientos si nos vamos, por ejemplo, a cómo definían el comportamiento en el 2002 con motivo del año, digamos, del año de envejecimiento. Para tratarlo de reducir, me parece que podríamos, digamos, estos son los componentes que nosotros presentábamos en el trabajo, en PSIBEL, en el proyecto este que les comento, condiciones psicocomportamentales determinantes del envejecimiento, la salud y la longevidad, pues serían hábitos saludables. Realmente se ha investigado muchísimo sobre hábitos saludables y se conoce bastante y con bastante precisión. Sin embargo, se ha estudiado poco sobre funciones intelectuales y su influencia sobre la salud y la longevidad, la personalidad, motivación, afecto y relaciones interpersonales tampoco se ha estudiado mucho. Y también sería importante los cambios que ocurren gracias a las intervenciones conductuales, ¿no? Que de alguna manera estamos manipulando condiciones socioambientales desde estas perspectivas, ¿no? Entonces, ahí nuevamente cabe preguntarse en qué medidas estos factores comportamentales y psicológicos contribuyen a la salud, la supervivencia e influyen en la mortalidad y su derivada, la longevidad, y por tanto la longevidad saludable, qué parte de su varianza explican. Es decir, hablamos de envejecimiento saludable, qué varianza explicaría. Pues bien, aquí empezaríamos con los hábitos saludables. Hemos realizado digamos, un metaanálisis. No me voy a parar porque tengo poco tiempo, estoy viendo que voy un poco lenta. Este es un estudio metaanalítico, es uno de los primeros objetivos, ya lo comentaba al principio, de PSIBEL. Existe probada asociación entre la longevidad y los estilos de vida. A la pregunta, esta pregunta, tenemos el ejercicio físico, la dieta saludable, digamos, el sueño, el control del peso, etcétera. Pues bien, los resultados nos dicen, bueno, le voy a dar algunos datos de este metaanálisis, entre otras cosas, que se han manejado estudios que comprendían 2.800.000 personas, incluida en este metaanálisis que les estoy comentando. Los resultados son: los estilos de vida introducidos predicen alta supervivencia, especialmente realizar actividad física regular, estar comprometido en actividades, dormir entre 7 y 8 horas, tener un índice de masa corporal fuera de sobrepeso y de obesidad. Son hábitos, cada uno por separado, que tienen una amplia probabilidad de estar asociados con supervivencia después de un periodo de 7 años. Creo que el primer elemento, que es, vamos, bastante más conocido de los demás, nos da la razón
¿Qué pasa con el funcionamiento intelectual? Pues hemos hecho otro metaanálisis y muy brevemente la conclusión que podemos tener de este metaanálisis es que la asociación entre inteligencia y longevidad y supervivencia están situados por encima de al menos una desviación típica estándar, desviación por encima de la media en los análisis revisados, siguiendo los mismos datos que obtuvo Calvin en el 2006. Es decir, que de alguna manera aquí les hago un resumen, existe una relación positiva entre inteligencia y supervivencia y longevidad. La variable moduladora más robusta es la de los años de seguimiento, en el sentido en que la relación entre inteligencia y supervivencia se va amortiguando a lo largo de la vida. Es decir, lo cual, bueno, parece razonable, ¿no? En resumen, la inteligencia puede ser considerada como un factor de protección para alcanzar una edad media alta, pero a partir de esa edad media alta, la supervivencia depende cada vez menos de la inteligencia y más de otros factores. Eso es lo que hemos podido apreciar en este metaanálisis. Si nos vamos ya a la personalidad y demás, tenemos aquí el estudio que hemos realizado, que hemos tomado, el Health Retirement Study, que es un estudio longitudinal. Les voy a explicar más o menos en qué ha consistido. Contiene nada menos que 43.398 registros. Los sujetos son muestras que proceden del estudio Health de salud y jubilación, el HRS. El HRS es un estudio longitudinal que se realiza en Estados Unidos desde el año 1992. Desde entonces, cada 2 años se entrevista a una muestra representativa de personas mayores de 50 o más años. Se recoge información sobre salud, renta, empleo, hábitos saludables. A lo largo de estas 4 décadas han entrevistado casi a más de 43.398 personas. Desde el año 2006, el HRS también investiga variables psicosociales. Cada persona incluida en un estudio responde a un cuestionario psicosocial en oleadas alternas, es decir, cada 4 años. El año 2006 fue el último año de rodaje y de cuestionario psicosocial, porque tenía algunas imperfecciones y por ese motivo nosotros hemos utilizado información del 2018 en adelante. Se han extraído 2 muestras para cada uno de los análisis que se han realizado, un estudio de personas que contestaron al cuestionario psicosocial del 2018 y un estudio de personas que contestaron al cuestionario psicosocial entre el 2018 y 2012. De los cuales en el primer caso los 1.754, o sea, el 28,6%, murieron antes del 2019 y en el segundo caso el 18% fallecieron antes del 2019. En los 2 estudios el periodo de observación máximo es de unos 11 años. Si nos vamos a los estudios, me parece que me había quedado aquí, que se me ha bailado. Bien, las muestras que proceden, esto ya lo he visto. El estudio 1 tiene el objetivo de analizar la probabilidad de sobrevivir o fallecer tras 11 años de observación. Los sujetos son personas que han contestado el cuestionario como les decía, en 2008, ¿no? Los análisis de probabilidad de fallecer o seguir vivo de personas que encontraron el estudio, que hicieron el estudio al mismo tiempo y con igual periodo de seguimiento. Y el análisis estadístico es la medición del efecto de las variables explicativas que hemos seleccionado sobre las condiciones de estar vivo y haber sobrevivido al final del seguimiento mediante un contraste de medias univariadas. El estudio 2 tiene el objetivo de medir el efecto de las variables explicativas sobre el tiempo de supervivencia. No interesa tanto si la persona vive o muere, sino cuánto tiempo prolonga su vida. Y los sujetos son personas que han contestado al cuestionario psicosocial entre el 2008 y el 2016.
Y el estudio 2 se interesa sobre la duración de la supervivencia. También el análisis estadístico. Estos análisis estadísticos se deben a la profesora Lourdes Pérez Ortiz. Utilizamos lo que se denomina un análisis de supervivencia mediante el ajuste de modelos de regresión extendidos. Me gustaría pasar casi a los datos, porque tal vez con los datos podamos, digamos, ir un poquito más adelante, porque no sé yo si me puedes decir, Paz, si voy muy mal de tiempo. Vas bien, no te preocupes. ¿No me preocupo? No, más bien. Pues voy a tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aquí tenemos el estudio en el cual se analizan supervivientes y fallecidos. Perdón un segundo, porque aquí tengo un problema que me está tapando. Sí, ya estoy. Entonces aquí, bueno, vemos cómo, fíjense, la autopercepción del envejecimiento negativa, digamos, puntúa negativamente, mientras que la autopercepción del envejecimiento positiva puntúa positivamente y es significativa. Lo podemos ver, la significatividad está en amarillo. Por otra parte, tenemos actividades de participación social sin compromiso, y fíjense, sin compromiso. Podríamos decir que es una cuestión chocante, ¿no? Es decir, si no estamos demasiado comprometidos, eso nos prolonga, nos permite prolongar la vida, ¿no? Importantísimo la satisfacción con la salud, importantísimo la tenacidad, o sea, uno de los Big Five, ¿no? El consciousness, que nosotros hemos preferido traducirlo por tenacidad, es un elemento esencial para, digamos, para esta supervivencia. Evidentemente, todo ello es muy poquito o es muy pequeño si lo comparamos con la edad. La edad, sin duda, es la condición esencial de supervivencia, o la condición esencialmente explicativa de supervivencia. Yo supongo que eso se puede apreciar claramente en este estudio, ¿no? Ahora bien, también, por otra parte, si nos vamos al segundo tipo de estudio, que es que es el que ahí he podido mostrarles a ustedes texto al mismo tiempo que tabla, ¿no? Y ahí tenemos que estos análisis, los análisis de supervivencia, que se realizan mediante coeficientes de regresión, están traducidos a porcentajes. Un porcentaje negativo significa que cuando el valor de la variable aumenta, el tiempo de supervivencia se reduce. Por ejemplo, en esta muestra, tener una autopercepción más negativa de la vejez y más edad reducen el tiempo de supervivencia. Por otra parte, un porcentaje positivo indica que al aumentar el valor de la variable explicativa, el tiempo de supervivencia se amplía. Así, ser más tenaz, tener una autopercepción más positiva del envejecimiento, tener propósitos, participar, tener propósitos, quiere decir, bueno, tener planes y proyectos, participar con más frecuencia en actividades sociales que implican un alto grado de compromiso. Ahí tenemos un resultado distinto del anterior. Vivir en pareja, ser mujer y tener menos dificultades para realizar las actividades de la vida diaria y básicas o instrumentales, aumenta el tiempo de supervivencia. Bien, en resumen, la edad, el estado de la salud, el funcionamiento físico predicen longevidad, pero también que hay variables psicocomportamentales con una asociación sólida sobre la posibilidad de sobrevivir o sobrevivencia alta. Así ocurre con la satisfacción con la salud, la autoimagen positiva, un alto propósito en la vida, participación social y la autopercepción positiva del envejecimiento y finalmente los que comentaba anteriormente, la tenacidad.
Vivir en pareja a nivel, digamos, socioambiental, ¿no? Vivir en pareja, ser mujer a nivel biológico, tener menos dificultades para realizar actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales, también aumentan el tiempo de supervivencia. Es decir, que muy modestamente, evidentemente con estudios ya realizados por otros autores, sino simplemente reanalizando datos actuales, podemos concluir que en efecto existen variables comportamentales, psicocomportamentales, si me permiten, conductuales y de personalidad y afectivas, etcétera, nos, digamos, predice longevidad. Pasemos al tercer bloque, que serían los cambios comportamentales producidos por programas conductuales de intervención. Les decía que hemos trabajado largamente en esto, ¿no? Mediante un modelo. Aquí tenemos un modelo teórico. El modelo teórico estipulado pues sería que las condiciones sobre, digamos, tener una buena salud, tener un buen funcionamiento físico y cognitivo, tener alto afecto positivo y motivación y tener altas relaciones sociales y productividad serían los 4, digamos, llamémosle dominios que tiene el envejecimiento saludable, o que teóricamente empezamos con él trabajando en este programa que les comentó de Vivir con Vitalidad. Ahora, realizando ecuaciones estructurales a lo largo de bastantes años, a través de, digamos, de distinto tipo de estudios. Aquí tenemos estudios del proyecto ELEA, por ejemplo, y tenemos estudios también de 1.189 individuos de toda Latinoamérica y parte de países europeos. Entonces, con datos que pueden considerarse tanto, digamos, autoinformados, como también, por otra parte, con datos que son claramente objetivos, porque se han medido en algunos estudios pues, la tasa cardíaca, la presión arterial, la rapidez de golpeteo, la amplitud pulmonar, etc. Pues en ambos casos, con datos, digamos, de autoinforme o con datos más objetivos, podemos encontrar estos 4 dominios a los que me referí antes. Vamos simplemente a decir que hay digamos, una contrastación mediante ecuaciones estructurales, pero evidentemente nos hace falta también valorar los programas. Yo, llegado a este punto, ha señalado Maripaz el hecho de haber trabajado en evaluación. Pues yo tengo un pesar, el que yo creo que hay una escasa valoración de programas en nuestro país y una escasa valoración de programas también entre lo que podríamos llamar el ámbito psicosocial. Aquí les presento una modalidad, las distintas modalidades que hemos tenido del programa. Ya digo que empezamos en 1996 y seguimos con ello. Entonces, bueno, tenemos todos estos datos de distinto tipo de programas y, por tanto, está evaluado mediante cada una de estas ediciones, ha sido evaluada y está publicado. Cualquiera persona de los que están aquí presentes, por favor, que me ponga un correo electrónico que está en cada una de las transparencias y yo le puedo mandar los resultados de las investigaciones publicados. Pero tal vez lo más importante en este momento es que estamos con un nuevo programa, que es un programa MOOC, ENACT, que es un programa de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama ENACT, o sea, envejecimiento activo, y que, digamos, establece los mismos planteamientos de Vivir con Vitalidad en todas sus ediciones, ¿no?
En este estudio lo acabamos de valorar. Fíjense que han pasado, no me atrevo a decir el número porque constantemente se están matriculando más estudiantes y por tanto entran en nuestra base de datos más estudiantes. Yo no tengo por menos de agradecer tanto a la Universidad Autónoma, que digamos es mi universidad y digamos es la base del trabajo que por 50 años de mi vida, ¿no? Pero sobre todo este último programa está a disposición de cualquier estudiante que quiera hacerlo gratuitamente y finalmente se le puede dar digamos una certificación, ¿no? Pues este es el último estudio valorado. Es un estudio que, digamos, voy a dar muy brevemente. Se evalúa la percepción de envejecer bien, digamos, el ajuste físico, la nutrición, el estado mental, el afecto y la autoeficacia y las relaciones interpersonales. Digamos, hay una significación entre el pre y el post en el sentido positivo, en la percepción de envejecimiento, de estar envejeciendo bien, el fitness físico, la nutrición, no en el estado mental, porque realmente no estamos entrenando cognitivamente en este programa. También hay una mejora del afecto y de la autoeficacia, con lo cual pues habríamos logrado una mejora bastante significativa de la mayor parte de las cuestiones. Es curioso porque, ¿por qué no? En ninguno de los estudios que hemos hecho se ha logrado la modificación del módulo que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Y bueno, una vez más no aparecen diferencias, pero vamos, estamos en ello para tratar de investigar cuáles son los problemas que tenemos, no tanto, no solo, quiero decir, en el programa, sino también en las formas de evaluar de las relaciones interpersonales. Bueno, pues he llegado al final y creo que he llegado digamos, con un tiempo bastante aceptable bajo el horario previsto, ¿verdad, Paz? Entonces, me van a permitir, antes de oír encantada las preguntas que pudieran hacerme o los comentarios, pues el programa Vivir con Vitalidad en ACT parece producir una mejora significativa en las puntuaciones post-test en comparación con los pre-test de la propia visión de envejecer bien, que eso mismo ocurre en las intervenciones específicas que pretenden cambios positivos en el ajuste físico, la nutrición, el estado mental, el afecto positivo y la autoeficacia, que ello no ocurre en el módulo de las relaciones interpersonales y que estos resultados son muy semejantes a otros estudios que hemos hecho, incluso de otros estudios que se hacen en otros lugares como es México. En definitiva, como conclusión, la primera de ellas sería que existen pruebas empíricas de valor determinante de los parámetros de salud y en la mortalidad del ejercicio físico regular, la alimentación sana, el control de peso, la moderación en la bebida, y todos ellos son predictores de longevidad. Que las aptitudes y el funcionamiento intelectual se han ido incrementando a lo largo del siglo pasado y que el funcionamiento intelectual evaluado en las primeras etapas de la vida y de la vida adulta predice longevidad. Que entre las variables de personalidad y socioafectivas, la tenacidad, la autopercepción del propio envejecimiento positivo cuentan con un alto valor predictivo en la supervivencia y de la longevidad. Que los programas comportamentales derivados de Vivir con Vitalidad y sus variantes en Internet producen efectos positivos significativos en condiciones tales del ejercicio físico, la nutrición, el afecto positivo y la autoeficacia. Así que como colofón, pues queridos amigos y amigas, psicólogos, psicólogas, expertos en establecer la parte de varianza, y eso nos queda, muchísimo por trabajar, ¿no? La varianza explicada por la conducta y las características psicológicas en la salud y la mortalidad y la longevidad. Ello es importante para enfatizar que la psicología es una ciencia de la salud y no solo una de la salud mental.
La psicología es una disciplina clave en esta materia. Yo creo que no nos debe caber duda. Se requiere su presencia en los contextos en los que inexcusablemente es exigible implementar programas de promoción de la salud y de la longevidad saludable. Las personas mayores y la salud pública así lo requieren y bueno, a ello estamos, ¿no? Todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío, por esta conferencia tan brillante, tan interesante y además en un tema donde sabemos que has aportado mucho y cada vez que te escuchamos aportas algo nuevo y además un tema que es de tanto interés para todos. Yo creo que pocos temas se puede decir que interesen tanto a los seres humanos en general y a los psicólogos como el de la propia longevidad saludable, como tú has explicado. Y bueno, tenemos tiempo para hacer algunas preguntas o algunas intervenciones, quienes lo deseen. Si queréis preguntar, mira, tenemos ya aquí una pregunta. Javier Urraes. Sí, Javier, cuando quieras. Muy buenas tardes. Bueno, primero felicitarnos por esta magnífica conferencia. Y aunque no sé si va de soslayo, Rocío, la pregunta es, uno, ¿la jubilación anticipada incide en la esperanza de vida, el jubilarse antes o no? ¿O puede uno dedicarse a actividades muy cognitivas y muy ilusionantes? Otra preguntita es, ¿existe un vínculo entre el alargamiento de la esperanza de vida y la bajada en la natalidad? Y por último, ¿qué deberíamos entender como persona mayor? ¿A partir de qué edad? Muchísimas gracias. Bueno, pues tengo que pensar, tengo que primero escribir lo que me has dicho. Muchas gracias, Javier, por haber participado en digamos, en este tema, ¿no? La jubilación anticipada depende de los estudios que existen sobre jubilación anticipada, que son muchos. Depende de lo que el individuo quiera, depende de lo que prefiere hacer. Es decir, si un individuo prefiere, digamos, y tiene preferencias digamos, de hobbies y demás, y quiere dejar su trabajo porque no le interesa, evidentemente eso es positivo y eso ya no lo sé, pero en principio podríamos decir que será positivo para él, para su salud y su satisfacción, ¿no? Me parece que no debe caber duda, ¿no? El alargamiento de la esperanza de vida y la natalidad, pues bueno, el alargamiento de la esperanza de vida tendría que ver muy relativamente con la natalidad, porque querría decir que la natalidad es que nazcan más niños, ¿no? Te estás refiriendo a eso. Y por tanto, el alargamiento de la esperanza de vida, las mujeres, que yo sepa, no hemos cambiado en nuestros ciclos, solo aquellas mujeres que quieren prolongar su vida reproductiva pueden hacerlo ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo no te podría contestar a esta pregunta. Y la tercera pregunta que me has hecho era... ¿Qué edad deberíamos considerar ahora como persona mayor? La anterior, Rocío, era si la sociedad en general, no a título individual, se autorregula. Es decir, si un mundo que tuviera un gran nacimiento, una gran natalidad, y sin embargo la esperanza de vida aumenta, claro, cada vez habría muchísimas más personas en el mundo. Entonces, el que haya más esperanza de vida, si hay una autorregulación, no individual, sino social. Por ahí va la pregunta. Ya, no la he captado así, ¿no? Pero me parece que hay países en los cuales ha funcionado perfectamente las políticas públicas que han tratado de reducir digamos, lo que podemos llamar la natalidad, ¿no? Es decir, reducir la población. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en Francia. En otros países no ha sido con los mismos tipos de políticas, ¿no? Entonces, yo pienso que los individuos tienen todo el derecho del mundo a autorregular
digamos, su vida. Por lo menos eso sería mi visión, ¿no? Muchas Perfecto. gracias. Tenemos una pregunta de Cristina Botella y luego Elio, nuestro presidente. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, de verdad, enhorabuena, Rocío, por esta avalancha de datos serios acerca de un tema tan importante para todos nosotros, bueno, para todos los ciudadanos, ¿no? Pero especialmente para todos nosotros que estamos ya en esa edad. Vale, me ha encantado la conferencia y me ha resultado además muy inspiradora, ¿no? O sea, especialmente me gustan las conclusiones cuando señala Rocío que hay que separar y no solamente contemplar la psicología para temas de salud mental. Obviamente la psicología tiene que formar parte desde un punto de vista de funcionamiento social y en nuestro sistema nacional de salud, para todo lo que sea relacionado con la salud. No puedo estar más de acuerdo, o sea, estoy en desacuerdo completo a que en nuestro sistema de salud nacional estemos asociados simplemente a psiquiatría y formando parte de eso que se llama salud mental. Tendríamos que haber grandes departamentos de psicología que atendieran a todas las necesidades de los ciudadanos y no solamente que también a personas que puedan tener problemas de depresión, de ansiedad o padecer una esquizofrenia. Hay montones de cuestiones, como puede ser, pues yo qué sé, posinfartados o desde el inicio, ¿no? Igual que ahora nace un niño inmediatamente y por fortuna tenemos ya un pediatra y un cúmulo de profesionales que atienden al crío desde que nace. Tendríamos que tener también ese seguimiento desde un punto de vista psicológico de los ciudadanos para aumentar la salud y mejorar las condiciones de vida de la población, desde que nace hasta que morimos. Y ahí todo el trabajo que estáis haciendo de verdad, Rocío, desde hace tantos años es absolutamente crucial y central para mejorar las condiciones y potenciar ese envejecimiento saludable en todo el mundo. Yo creo de verdad, y los viajes a Asia me convencieron que en Europa vivimos en un continente que es un retiro de lujo, de una burbuja de maravillosas cosas, pero que no sé cuánto tiempo nos podrá durar, porque aunque las cifras son esas que tú has dado, pienso en toda África, pienso en cantidad de personas en Asia, que esa avalancha de gente joven, no sé al final qué es lo que vamos a poder hacer para manejarnos adecuadamente en eso. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, simplemente enhorabuena, Rocío, y te pediría qué podríamos hacer, qué pasos se podrían dar para potenciar esa inclusión de todos los aspectos psicológicos en nuestro sistema nacional de salud y en la consideración. Y ahí yo creo que la academia podría dar pasos, podría potenciar ese tipo de percepción. La psicología es importante para las distintas facetas relacionadas con aspectos de salud y no solamente de la salud mental. Enhorabuena. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, estoy añorando que entremos en atención primaria. Claro. Es en atención primaria donde claro. tiene que estar el psicólogo haciendo prevención y promoción de la salud. Claro. Y esto digamos, del departamento de psicología es absurdo. Cuando se nos, digamos, uno de los pasos más importantes tal vez que ha tenido la psicología, o sea, el conceder los psicólogos clínicos, ¿vale? Eso nos pusimos todos contentísimos. Yo no, yo quería que entrasen los psicólogos, eso no fue y se pospuso. ¿Por qué? Pues porque tendrían que ser especialistas y por tanto no teníamos un especialista en psicología de la salud. Entonces, quiero decir que hay circunstancias en las que ahora sí existe esto, ¿no? Con lo cual, completamente de acuerdo. Yo digo que si estamos de acuerdo, yo me siento donde digáis a pedir que el psicólogo debe de estar, psicólogo, no psicólogo clínico, el psicólogo debe estar en atención primaria. Y si hace falta sentarse en sanidad o sentarse donde queráis, allá que voy yo.
Muchas gracias, estamos de acuerdo desde luego. Muchísimas gracias. Estupenda conversación además y de máximo interés, ¿no? Y de actualidad, la verdad. Da gusto escucharos. Yo quería preguntarte, Rocío, me ha parecido fascinante, te preguntaría 1000 cosas de la conferencia y además me parece que todo tiene muchísimo interés a lo largo de todas las edades, ¿no? Realmente creo que es algo que es de máximo interés, ¿no? La prevención y el saber un poco también qué elementos pueden hacerte vivir no solo más, sino mejor, ¿no? Y a mí me ha llamado mucho la atención lo de la tenacidad, es decir, que la tenacidad sea uno de los comportamientos que se relacionan con la longevidad. Y me gustaría saber un poco tú qué opinas al respecto, ¿no? Del tema de la tenacidad, porque la inteligencia me ha parecido entender en tu conversación y un poco en los estudios que no se debe a lo mejor tanto a que pierda importancia, sino a que otros factores toman mucho más peso y por tanto parece que pierde importancia, pero realmente a lo mejor la mantiene, ¿no? Pero el tema de la tenacidad me parece especialmente curioso y no sé si nos podrías compartir un poco aquí tu opinión. Yo pienso que el tema de la tenacidad, quiero decir, tenemos que descifrar qué es tenacidad. Si te fijas, la elección del término tenacidad en lugar de concienciosidad o en lugar de minuciosidad, esa variable de personalidad, y nos lo pueden decir eminentes académicos, Pepe Bermúdez y tantos otros que trabajan en personalidad, yo creo que tendríamos que indagar esa variable, ¿no? La variable de qué implica tenacidad, implica más minuciosidad, implica más, bueno, y eso se puede perfectamente examinar a través de distintos instrumentos, ¿no? Pero lo curioso del caso también está en la percepción positiva. Eso ya lo puso de relieve, no es nada nuevo, eso lo puso de relieve Levy, ¿no? Y la percepción, digamos, de buen envejecimiento es una predicción que el individuo hace de sí mismo y creo que es otra fuente de investigación extraordinaria. ¿Sí? ¿Cómo somos? Es decir, eso lo hacemos porque tenemos una buena salud arrastrada o porque tenemos propósitos o porque sabemos que, es decir, el poder descifrar esas variables que son vitales para vitales, por lo pronto predictores de longevidad, tímidos predictores de longevidad por ahora, ¿no? Pero digamos, yo creo que tenemos que ir más allá a sondear más y digo, tenacidad estaría digamos, en el listado. Sí, muchas gracias. La verdad que sí, que todas las variables son interesantísimas, no tienen desperdicio ninguna. Es apasionante este campo de trabajo. Creo que Elio ya se ha podido conectar y le vamos a dar la palabra cuando quieras. Muchas gracias, creo que sí. Y llego a tiempo otra vez de felicitar a Rocío por esta conferencia. Al mismo tiempo agradezco y felicito a Maripaz por la organización nuevamente de los miércoles de la Academia, que creo que son y vienen siendo un estímulo para todos los interesados en la psicología. Y en relación con la conferencia de Rocío, yo quería simplemente señalar la vitalidad, la extremada vitalidad de Rocío, que después de hacer un gran programa de Vivir con Vitalidad, se ha embarcado hace muy poco tiempo en otro nuevo programa del cual nos ha estado hablando aquí, del envejecimiento activo, lo cual quiere decir es una demostración, primero, de vitalidad, segundo, de fidelidad a sus temas y de fidelidad a la investigación científica, y tercer lugar, un modelo para todos los colegas en psicología. Y yo me felicito de tener la oportunidad de contactar continuamente con Rocío a través de la Academia y a través de sus trabajos. Felicidades, Rocío. Gracias. Pues qué te voy a decir, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna palabra más? Todavía yo creo que nos da tiempo, si te parece bien, Rocío. Sí. Noemi Carretero estaba preguntando algo. Bueno, yo en realidad me llamo Noemi Tobar, no sé por qué pone Carretero, Carretero es mi segundo apellido. Bueno, yo quería manifestar mi agradecimiento y mi admiración por Rocío, porque hace como 5 o 6 años leí Vivir con Vitalidad,
los 5 tomos del estudio que hizo. Y en ese momento me planteé escribir un libro, por supuesto no a tu altura, porque tú eres una maravilla de persona. Yo soy psicóloga y entonces, afortunadamente, la editorial Morata me va a publicar un libro sobre este tema a un nivel divulgativo, autoayuda, muy sencillo, ¿no? Te cito constantemente, evidentemente, y entonces, bueno, pues quería eso, agradecerte públicamente la gran tarea divulgativa y de conciencia que supone el envejecer bien para toda la población. Yo tengo ahora 62 años, me prejubilaron en la empresa donde trabajaba y bueno, empecé a escribir para mí cómo podía envejecer y dije, bueno, pues esto lo voy a intentar convertir en un libro de autoayuda o de divulgación para que todos podamos envejecer satisfactoriamente. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a ti por tus palabras tan cariñosas y porque hayas trabajado en el mismo ámbito en divulgación. Así que enhorabuena. Muchas gracias. María Dolores Vázquez. Hola, buenas Ahora tardes. sí. Antes de nada, felicidades. Rocío, yo tuve la oportunidad de participar en la APE justo cuando hiciste la presentación inicial presencial. Tiempo, años, cuando hiciste la presentación también de longevidad y conducta. Y la verdad es que he quedado francamente contenta con la evolución de los nuevos programas y cómo te sigo, ¿no? Yo te quería comentar una cosa, aparte de felicitarte evidentemente y también a Maripaz, porque es verdad que hace falta estos momentos de encuentro y está muy interesante. Más con la gente que no estamos en Madrid, para desplazarnos nos viene muchísimo mejor a nivel telemático, ¿no? Comentarte una cosita con relación a cómo influyen las enfermedades crónicas, que tú comentaste antes, el tema de cómo pueden influir en la longevidad. Yo estoy concretamente muy interesada en el tema de la diabetes mellitus, tanto insulinodependiente como no insulinodependiente, sino con dietas y ejercicios, ¿no? Es un colectivo con el que a mí pues, me une un especial cariño y afecto, y aparte que trabajo con algunos de estas personas. ¿Y cómo puede afectar esto en la longevidad? Igual que también en todas las afecciones cardiovasculares. Sí, Bueno, perdona. muchísimas gracias. Lamentablemente yo no soy una experta en diabetes mellitus y no puedo contestarte a lo que me estás diciendo, sino muy vagamente. Es decir, las patologías crónicas, pues digamos, ya estamos hablando de enfermedad, no de salud. Y evidentemente cada una de ellas requiere unos tratamientos específicos y desde luego lo que está claro es que el vivir con vitalidad, la vida con vitalidad, aunque la persona tenga patologías, es una manera de vivir, es una manera de sentir, es una manera de hacer. Bueno, pues yo creo que esto también le sirve a una persona con diabetes mellitus o con cualquier otra patología, pero evidentemente es el hándicap de la patología frente a la salud, ¿no? No te puedo decir nada mejor. Vale, muchísimas gracias, ¿vale? Venga. Gracias a ti. Y yo creo que ya lo que sería un poco el turno de preguntas podríamos terminarlo con Amalio. Amalio Blanco, ¿estás conectado? Sí, estoy conectado. Lo que pasa es que no tengo vídeo, pero se me No oye. te preocupes, se te oye bien. Vale, muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia. A mí hay dos comentarios muy rápidos. El primero de ellos es que para el año 2050, que afortunadamente yo ya no estaré en este mundo, has trazado un panorama absolutamente apocalíptico. Y dentro de ese panorama apocalíptico hay un detalle que a mí me ha parecido especialmente preocupante, y es, si he tomado bien nota, el 80% de las personas mayores para ese año serán personas pertenecientes o que viven en países subdesarrollados o algo de eso. Me ha parecido difícil, veo yo,
en esa situación promover el envejecimiento activo y saludable. Primer comentario. Segundo comentario, habéis hablado de la tenacidad, Rocío, no le des más vueltas. La tenacidad, eres tú la tenacidad, quiero decir, desde el punto de vista teórico, mírate a ti misma y define la tenacidad y ya está, no le des más vueltas. Se le pueden dar muchas vueltas desde el punto de vista teórico, si me permites la broma. Yo creo que tú eres un ejemplo de tenacidad, punto. Muy rápidamente estos dos comentarios. Muchísimas gracias en todo caso por la conferencia, Rocío. Bueno, evidentemente, quiero decir, esto no lo digo yo, no son datos míos. Estos datos respecto del año 2050 son datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, quiero decir, a mí me da mucho apuro muchas veces citar datos porque, bueno, dices, bueno, es terrible que el envejecimiento se está produciendo en países con una bajísimo, digamos, renta per cápita y por tanto esas personas, ahora, lo que no aceptaría o lo que me parece que habría que pensar y habría que repensar es cómo lograr envejecer activamente en esos países, ¿vale? Porque yo creo que hay dos elementos distintos. Uno, no tener tener una renta per cápita reducida, y otra cosa es poder vivir con lo que uno tiene, pero desde una perspectiva positiva. No digo positivo creyendo que es positivo, no lo estoy diciendo subjetivamente, lo estoy diciendo teniendo la mejor alimentación posible bueno, y evidentemente las autoridades responsables de la salud son las que son responsables también del tema socioeconómico, que yo creo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que se puede hacer bastante más y que el tema apocalíptico lo que nos llevaría es a tener una mayor, o sea, yo siempre pienso que no hacemos nada pensando en los países que, digamos, que no tienen. Entonces, el mundo tiene que reconcienciarse de que formamos una unidad, como que, digamos, no quiero decir somos hermanos, somos iguales, vivimos en el mundo y yo creo que algo tendríamos que hacer, ¿no? En este momento con Ucrania yo creo que se está viendo la solidaridad extraordinaria. Yo creo la solidaridad, vamos, de la gente de todos los países. Estaba pensando en los polacos, ¿no? En Polonia, que está entrando un aluvión de personas y que cómo les he estado informándome, cómo les ayudan, ¿no? Bien, evidentemente es un tema socioeconómico, parte del tema que tratas, pero bueno, es decir, oye, estamos en el año 22. Aún nos queda tiempo de reaccionar. El asunto es cómo reaccionar y lo antes posible, ¿no? Es decir, creo yo. Pero evidentemente muchas veces se siente uno mal por la dificultad. Fíjate, yo estaba pensando, y bueno, me ha venido esta imagen, las personas mayores en Ucrania, han salido varios reportajes de mujeres muy mayores metidas en un sótano. Y entonces estaba pensando hablar con la SEG, hablar con el FEOMA, la Confederación de Organizaciones de Mayores Española, y hacer algo, que podamos hacer algo. Siempre podemos hacer algo, creo yo, ¿no? De hecho, hay mucha gente que está en colaboración con entidades digamos, de este tipo, vamos. O sea que yo creo que lo que tenemos es que pensarlo y dedicarnos a hacer este tipo de cosas. Vamos, por ejemplo, yo pondría Neida es una alumna de doctorado y ella hizo la carrera en la Autónoma y hizo el doctorado en la Autónoma y ella se llevó el programa a México, lo ha extendido por México. Tengo otra alumna en Colombia que ha hecho exactamente lo mismo, los programas. Entonces me dicen que tienen, vamos a ver, que se ve cambios aún en familias con unas condiciones socioeconómicas, digamos, perentorias, ¿no? Bueno, pues quiero decir, a mí eso me alegra profundamente, ¿no?
O sea que, bueno, yo te agradezco tu comentario, pero me apena profundamente la desazón que puede producir. No hay nada que hacer. Yo creo que sí deberíamos hacer. Evidentemente unas personas más que otras y unos contextos más que otros, ¿no? Lo que decía antes de podernos sentar digamos, lograr intervenir a atención primaria, ¿no? O sea, bueno, pues Amalio, hablamos un día y pensamos qué podemos hacer nosotros, pobrecitos, pero qué podemos hacer por estas personas mayores que, digamos, que van, entiéndeme, el 80%, como tú muy bien has, es datos digamos, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno. Muchas gracias, Rocío. La verdad es que hay muchas felicitaciones en el chat. Todo el mundo te agradece pues, esta conferencia, como siempre, llena de datos científicos, pero también de reflexiones y de una sensibilidad muy especial sobre este tema tan importante. Muchas gracias por... Bueno, sabemos personalmente que has estado todo el día trabajando, dando clases, ahora vienes y das la conferencia. La verdad que sí que creo que eres un ejemplo de muchas de esas, bueno, de esos comportamientos y de esas actitudes y de esa percepción de la que tenemos todos que aprender para poder tener una longevidad saludable, ¿no? Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta maravillosa conferencia y os esperamos en la próxima conferencia de los miércoles con la Academia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Rocío.